Stephen Edwin King es uno de los escritores más vendidos y aclamados por el público. Su obra, una de las más largas y prolíficas de la historia. Es sin embargo, y a pesar de haber sido de los escritores más adaptados tanto a la gran pantalla como a la pequeña, para la crítica especializada es simplemente un escritor comercial y su obra carece de cualquier trasfondo. El autor estadounidense nació en 1947, Portland, Maine, siendo criado únicamente por su madre, ya que su padre abandonó a la familia cuando King era pequeño. Es por tanto que su madre se vio obligada a aceptar cualquier trabajo para sacar adelante tanto a King como a su hermano, haciendo que los King llevasen una vida llena de estrecheces. Una de las anécdotas más famosas del escritor es la que cuando contaba con 13 años de edad, descubrió en la casa de su tía una vieja caja con libros de su padre, la mayoría de terror y ciencia ficción. Entre estos libros se encontraban relatos de autores como Lovecraft, Poe o Richard Matheson, siendo influencias más que importantes para su devenir como escritor. Al terminar los estudios, King se graduó en 1971 en inglés por la Universidad de Orono en Maine. Por aquellos años conoció a su esposa Tabitha, con la que tiene 3 hijos. Después de terminar sus estudios universitarios, y con una licenciatura en arte en inglés y obtener un certificado para poder enseñar en secundaria, King enseñó inglés en la Academia de Ambrose. Y durante este periodo, él y su familia vivieron en una caravana, al mismo tiempo que King perseveraba en sueño de convertirse en escritor. Durante ese periodo vendería algún que otro relato a varias revistas, la mayoría revistas de adultos. Historias que con el andar del tiempo se verían reunidas en su primera antología de relatos, El umbral de la noche. También en esta época en la que King no conseguía que ninguna editorial apostara por él, hizo acto de presencia al consumo del alcohol, un elemento que iría ganando protagonismo tanto en su vida como en sus libros. La obra de King se caracteriza por un estilo directo, y sin ambajes, siendo excusa perfecta para aquella crítica que no duda en desprestigiarle, ya desde sus inicios. Su obra, que cuenta con más de 90 libros publicados, repartida entre novelas, antologías de relatos y ensayos de diferentes géneros. Los temas abordados se encuentran la infancia, la guerra, la demagogia de la política estadounidense o la lucha entre el bien y el mal, entre otros. Desde un punto de vista social, la obra de King se puede ver como un auténtico fresco en constante expansión de la sociedad occidental de la segunda mitad del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI. Si ya se ha hablado de la extensa obra de King abordando la novela, el cuento y el ensayo, no es de sorprender que no haga ascos a ningún género, ya que es uno de los autores que sabe mezclar varios al mismo tiempo y sin morir en el intento. Siendo el género fantástico, la ciencia ficción, el terror y el drama existencial los más importantes. Con Carrie en 1974, Stephen King se presenta al mundo con una novela que rompe todos los récords de venta, lo que le vale que en menos de 2 años la obra tenga una adaptación a la gran pantalla a cargo del director Brian De Palma. Algunas de las obras más destacadas de Stephen King incluyen El Resplandor, It, Misery, Cementerio de Animales, La Torre Oscura, entre otras. Algunos de los temas más recurrentes incluyen el mal y la oscuridad. Muchas de sus historias exploran la naturaleza del mal y la oscuridad, ya sea personificada en villanos sobrenaturales o en la maldad inherente en la humanidad. El poder y el miedo. King es maestro en el arte de asustar a sus lectores, explorando el poder del miedo y cómo puede influir en las decisiones y acciones de las personas. En este ámbito predominan El Resplandor, Cementerio de Animales, y Eso. La lucha entre el bien y el mal. A menudo representada por personajes enfrentados a fuerzas sobrenaturales o situaciones extremas que ponen a prueba su moralidad. La obra más representativa de ello es Apocalipsis, siendo a su vez su novela más extensa. La vida en pequeños pueblos. Muchas de las historias de King están ambientadas en pequeños pueblos de Maine.
reflejando su propia experiencia y fascinación por la vida en comunidades pequeñas y cerradas. Siendo El misterio de Salem Selot, La tienda, y La cúpula las novelas que mejor recogen esto. Su obra, al igual que la de Honoré de Balzac, Benito Pérez Galdós y Émile Zola se encuentra unida. Es decir, comparten personajes entre ellas. A este elemento se le suma que al mismo tiempo una novela suya cuenta una historia única. Esa novela en sí pertenece a una historia mucho más grande, teniendo como eje central el mundo de la Torre Oscura y los monstruos que habitan en él. A este fenómeno, los seguidores de King lo han bautizado como el universo King, donde personajes que aparecen en un libro luego no es de extrañar leerlos en otros. Tal es el caso del personaje de Randall Flagg, que al mismo tiempo que es el antagonista del Pistolero, primera parte de la Torre Oscura, es también uno de los protagonistas de Apocalipsis. Por no hablar del simbolismo, como números determinados, nombres y lugares concretos o menciones directas de otras historias de King. Todo ello hace de él y de su obra un bastión de libros que no tiene visos de que acabe en un breve periodo de tiempo. Hasta entonces, desde aquí recomendamos leerle, ya que probablemente estemos hablando de uno de los narradores más versátil, más prolífico y más vendido de la historia de la literatura. Como ya hemos dicho, King debuta con Carrie en 1974, novelas que bate todos los récords, convirtiéndose en un clásico del género de terror. El libro nos narra la historia de Carrie White, una adolescente tímida y marginada que descubre que posee habilidades telequinéticas. Carrie es constantemente acosada por sus compañeros de clase y su madre, una fanática religiosa, Margaret White. La trama se centra en la crueldad que sufre Carrie en la escuela y en su lucha por controlar sus poderes mientras lidia con el abuso emocional en casa. La historia culmina en una serie de eventos trágicos cuando Carrie es humillada públicamente en su baile de graduación y usa sus habilidades para vengarse, desatando el caos y la destrucción. Algunos temas de la novela son el acoso escolar y la marginación. El libro explora el tema del acoso escolar y cómo puede afectar profundamente a la persona que lo sufre. Carrie es objeto de burlas y humillaciones constantes, lo que contribuye a su aislamiento y a su desarrollo de resentimiento y furia. El segundo tema es la religión y el fanatismo representado en la madre de Carrie, Margaret White. Representa el fanatismo religioso y la opresión. Su interpretación extrema de la religión contribuye a la alienación y la angustia de Carrie, y sirve como un factor desencadenante de los eventos catastróficos hacia el final de la historia. 3. Poder y control. El descubrimiento de los poderes telequinéticos de Carrie plantea cuestiones sobre el poder y el control. A medida que aprende a utilizar sus habilidades, Carrie se debate entre usarlas para protegerse a sí misma o para vengarse de aquellos que la han lastimado. 4. El mal y la redención. La novela también toca temas relacionados con el mal y la redención. A pesar de las acciones devastadoras de Carrie, se la presenta como una víctima de su entorno y de las circunstancias. Su historia plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y si la redención es posible incluso para aquellos que han cometido actos atroces. Carrie es una novela que aborda temas como el acoso escolar, el fanatismo religioso, el poder y el mal. Todo ello enmarcado en la historia de una joven con habilidades telequinéticas que lucha por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Ingredientes interesantes que, junto al estilo epistolar con que está escrita, hacen de Carrie un libro entretenido y singular. Hasta aquí ha llegado este documental, dedicado a la vida de Stephen King, y el análisis de su primer libro, Carrie de 1974. Si te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Hasta entonces, un saludo.